Bien, en este video vamos a descargar una base de datos desde Yahoo Finance y la vamos a importar a R para hacer uso y manejo de estos datos. Primero, en tu buscador escribes la frase Yahoo Finance, das clic en la primera liga que te aparezca y te va a mandar a una página de este tipo. Para ello, vamos a utilizar la empresa Tesla para esta práctica. Escribimos en esta barra de búsqueda la empresa que tú quieras averiguar o investigar. En este caso me da esta opción. Damos clic. Verificamos que sea la empresa que queríamos, que aparece su nombre. Y tienes que darle clic en el botón Historical Data. Una vez que das clic en el botón Historical Data, te aparecen estas columnas y tienes que verificar que esté habilitado el botón de descarga. Damos clic en el botón de descarga. Te va a pedir que guardes este archivo y lo vamos a guardar en nuestro equipo local. En mi caso, yo lo voy a guardar en el escritorio en una carpeta que he llamado prácticas. Le digo guardar, ya lo había hecho. Lo guardas ahí. Verificas que se encuentre el archivo Tesla. Es un archivo de valores separados por comas. Entonces, hasta ahí llega la parte de descarga de base de datos. Ya está todo en nuestro equipo. Y ahora vamos a abrir un script. Ya lo tengo abierto. Recuerda que es File, New File y Script. O directamente con esta hojita le das clic y le das que quieres un RScript. Te va a abrir esta ventana. ¿Qué vamos a hacer en este script? Bueno, primero vamos a cargar la base de datos. Para ello necesitamos cierta función que viene dentro de un paquete. Vamos a hacer primero la base. En algunas ocasiones, en cuanto importamos, el mismo R detecta que no tienes instalado el paquete necesario con las funciones necesarias y te dice que si lo quieres instalar. ¿Ok? Entonces, primero vamos a hacer esto. En mi caso no va a aparecer porque yo ya he instalado todo eso, pero hay dos paquetes importantes a instalar. Primero, te invito a que observes este botón y dice Import Dataset. Vas a dar clic en ese botón y hay muchas opciones. Cuando quieras leer un archivo de Excel, solo tienes que enfocarte en cualquiera de estas dos, la que dice From Text o la que dice From Excel. La primera, ¿para qué sirve? Bueno, la primera sirve para leer archivos de Excel, pero que son archivos con extensión CSV, que son valores separados por comas, tal como es el caso de Tesla. El de abajo es para leer libros de Excel con extensión XLS o XLSX. En este caso, utilizaré la de From Text. ¿Ok? Doy clic en este botón. Te va a aparecer este cuadro. Vamos a darle clic en el botón para buscar el archivo en la carpeta local donde se encuentra. En mi caso, lo he guardado en escritorio, prácticas R, y selecciono el archivo. Posteriormente le doy clic en Open y espero a que me muestre la visualización previa. Ok, en este caso lo hemos hecho de forma correcta porque es un archivo CSV y he escogido la opción correcta de lectura que es Reader. Si hubiera escogido la otra, me marcaría un error, entonces no hay fallo. Si te marca un error, es que escogiste mal la opción anterior de lectura. Ahora, en este apartado te está dando la visualización previa de la base de datos y también te está dando el código previo. Entonces, vas a copiar este código, copias y dale cancelar, no le des importar, cancelas y vas a pegar aquí en tu script. Ajá. Entonces, puedes observar que en este caso ya me está poniendo la dirección en automático en donde se encuentra mi archivo. Por lo tanto, no es necesario cambiar el directorio de trabajo. Ajá. Eso se hace cuando no quieres hacer este procedimiento. Bueno, en esta práctica lo vamos a hacer así, es la forma más fácil. En otro video explicaré cómo cambiar los directorios de trabajo. Bien, entonces, primera cosa que debes de realizar es verificar si esta primera línea que dice Library Read R te marca un error. Para ello, das correr línea o presionas Control Enter y no me marca error, sin embargo me está mandando un aviso. Los avisos no son errores, es la diferencia. Entonces, si te aparece la palabra error, es que sí tienes que instalar el paquete. A ver, para los que no tengan el paquete instalado, hay dos formas de hacerlo. Observa que el paquete debe de llevar este nombre. Por lo tanto, vas a ir a este botón donde dice Packages, vas a dar clic, después clic en el botón Instalar y te va a aparecer este cuadro.
En este cuadro vas a escribir el nombre que aparece aquí, readr. Seleccionas readr y le das instalar. En mi caso me aparece este cuadro de diálogo porque ya lo tengo instalado. Sin embargo, no pasa nada si le digo, sí, lo quiero instalar. Tal vez ya hay una actualización y le digo instalar. Observa que en la consola ya lo está procesando. Mientras esté activo este botón, no sé si alcanzan a ver el botón rojo, es que sigue instalando cosas. Cuando el botón rojo se detiene o se apaga, es porque ya instaló todo. Entonces, ya instalaste el paquete readr. Por si las dudas, te lo dejo aquí como comentario para que te acuerdes que primero se debe instalar. Install.packages, esa sería la otra forma. Install.packages, readr. Ajá, y cuando le des control enter se vuelve a instalar, ¿ok? En mi caso, lo escribo solo para que no lo olvides y lo dejo comentado porque los paquetes recuerda que solo se instalan una vez y con eso tenemos para usarlos tantas veces sea necesario. Bien, corres ahora sí library, ya no debería aparecer ningún error en caso de que te haya aparecido. Si te aparece este mensaje, no pasa nada. Y corres la siguiente línea. Observa que en el diccionario de variables ya te aparece un objeto llamado Tesla que tiene 254 observaciones y 7 columnas, es decir, 7 variables. Ajá. Este de view Tesla lo voy a correr solo para que veas qué hace. Te muestra la tabla, es decir, así están distribuidos los datos. ¿Okay? Para eso no me sirve. Le voy a dar comentario para que no lo vuelva a ver. Ya comprobé que la lectura es correcta y a partir de este momento tú ya tienes destinados estos datos aquí en tu equipo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Aplicar la práctica de estadística descriptiva. Por ejemplo, primero transformando los datos, solo para poner en práctica esto, vamos a poner datos, o bueno, data, y vamos a ponerle un data frame. Data.frame. De test. Dices que te muestre qué tiene la variable data. Y ahí está. Lo está mostrando en la consola. Eso solo lo hago para verificar que sí lo leyó bien. Igual, la quito. Me quedo solo con esto. Limpio mi consola. Y entonces ya tenemos la variable data, que es un data frame de esta base de datos llamada Tesla. ¿Qué vas a hacer? Bueno, primero debemos de elegir una columna. Tenemos 7 columnas. Entonces, la primera columna, si no mal recuerdo, era la de Open. Por lo tanto, tú puedes escribir, voy a escribir en español, apertura, para que se distinga del el nombre de la columna. Y a apertura, quiero entrar a la base de datos que ya tengo y centrarme solo en la columna de Open. Para ello, necesito entrar a Data, que es donde tengo ya mi data frame, signo de pesos, y el signo de pesos lo que me dice es cuántas columnas tiene. Entonces, la fecha no me importa por el momento, voy a utilizar Open. ¿Ok? Damos en Open. Y apertura. Le digo, muéstrame qué tienes en apertura. Para ello, no quiero que me muestre todos, por lo tanto voy a utilizar este comando. Y dentro de ello, la variable apertura. ¿Qué es lo que hace este comando? Pues que solo me muestra los primeros 6 datos. Borro estas últimas 2 líneas que acabo de colocar. Y observa que la variable apertura, que incluso ya aparece aquí en el diccionario de variables, me dice que tiene 254 observaciones. Es decir, ya no tenemos toda la tabla de datos, todas las 7 columnas, ahora solo me fijo en una sola. Y si lo quiero ver en la consola, con este comando solo me muestra las primeras 6 y no me despliega toda la información. Bien, ahora, a partir de este punto, tú ya puedes calcular tablas de frecuencias, histogramas, los gráficos que desees, aplicar medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Y a manera de repaso, vamos a crear una tabla, algo rápido.
Voy a declarar mi variable tabla y voy a crear lo siguiente. Para ello necesito instalar previamente dos paquetes más. Son el paquete fdth. Aquí lo voy a instalar. Install. Puede ser así o puede ser utilizando el botón de packages, install y escribes el nombre. ¿Okay? Install en .packages entre comillas, perdón, fdth. Y corres esta línea. Observa que se pinta el botón rojo, está instalando y hasta que se apague y me diga que todo lo ha hecho de forma correcta, ya puedo utilizarlo. Listo. Ya está instalado. Entonces vengo y quito este comentario. Si lo quisieras haber hecho con esto, sería packages, install, escribir el nombre de fdth. Ahí aparece, lo seleccionas, instalar y listo. ¿Ok? Entonces ya tengo ese paquete y voy a cargar su respectiva librería. Library, fdth. Y corremos esta línea. Ya está. Ahora sí, una vez que ya hemos instalado este paquete, ya puedo crear mi tabla. Entonces, declaro una variable tabla y le voy a asignar la tabla que me devuelve la función fdt. Me va a crear una tabla de frecuencias. Y se la voy a aplicar a la columna de apertura, bueno, de open, que la tiene la variable apertura. Y le digo que me muestre qué hay en la tabla. Ok, me está mostrando las clases, es decir, los intervalos de esta clase. La clase 1 va desde el dato 547 hasta el dato 624 con una frecuencia de 36 datos. Recuerda que la variable apertura tiene 254 observaciones. De estas 254, 33 de ellas están entrando dentro de esta clase. 67 de ellas cayeron en la siguiente clase que va del 624.77 al 702 y así sucesivamente se entienden los demás intervalos. Hasta la última clase que va de 1169 a 1246 y solo 5 observaciones de las totales de 254 quedaron dentro de ella. Asimismo, también me está mostrando la frecuencia relativa, que no es otra cosa más que dividir la frecuencia entre el total de datos, es decir, 33 entre 254 es 0.13. La frecuencia porcentual, la frecuencia acumulada y la acumulada porcentual. ¿Ok? Bien, entonces, ya una vez que tienes tu tabla, puedes hacer los gráficos que tú desees. Por ejemplo, algo interesante sería ver de qué forma se hace su histograma. Apertura. Ok, puedes mejorarlo cambiándole un color. O igual el color que tú quieras. Ese sería tu histograma. Y bueno, puedes hacer también el gráfico de dispersión simplemente con la función plot. Plot, apertura. Y ese sería su gráfico. Igual le puedes cambiar el color. Y por último, ponerle un type para que vayamos mirando la evolución. Y en este caso me conviene utilizar el tipo O, que lo que hace es conectar esos puntos que ya aparecen en este gráfico con unas líneas. De tal manera que le dé una mejor perspectiva. Si das clic en el botón Zoom, te muestra el gráfico y la evolución de cómo han ido cambiando estos datos con respecto al tiempo. ¿Ok? Recordar que teníamos 254 observaciones, de la 1 hasta la 254. Bien, ya tenemos entonces nuestro gráfico de dispersión y puedes calcular las medidas de tendencia central de la siguiente forma.
quieres calcular el promedio, declara una variable promedio y se calcula mediante la función min de apertura. Si corres la línea, te dice que el promedio vale 725, lo puedes mostrar en consola, simplemente diciendo muéstrame que tiene la variable prom y ya lo observas aquí abajo. Asimismo, la mediana. Declaro la variable mediana y escribimos median. Ahí está. Esta de aquí abajo es median y se la aplicas a la variable apertura. Corremos estas últimas dos líneas y ya está. Esa sería la mediana. También existe la moda, pero nos vamos a quedar con media y mediana. Ahora, las de dispersión. Medidas de dispersión, en este caso solo me va a interesar la varianza y la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, varianza. Creo mi variable y la calculo con la función par aplicada a la variable apertura. Y le digo que muestre que tiene la variable llamada varianza. Corremos estas últimas dos, ahí está. Y por lo tanto, voy a crear una variable que representa la desviación estándar. En este caso le asigno el nombre desbest y la calculamos con la función sd aplicado a la variable apertura y ya está. Entonces podemos observar que hemos calculado las medidas más importantes de tendencia central con la de dispersión, que es la desviación estándar, y poder utilizarlas para encontrar el centro de esta gráfica, de estos datos. Asimismo, también ver qué tan dispersos se encuentran con respecto al promedio. Para ello, vas a reciclar este código, el código de plot. Copias, lo pegas acá abajo. Y a este plot lo que vamos a hacer es graficarles las líneas correspondientes al promedio y a la desviación estándar. La mediana se puede, pero en este caso quiero representar solo el promedio y qué tanto se están alejando los datos con respecto a una desviación estándar. ¿Ok? Tomando como referencia a el promedio. Para ello, después de haber puesto el comando plot, vamos a cambiarle un color diferente. Sí, vamos a ponerle color magenta. Para que sea diferente a este. Y abajo del plot vas a escribir el comando lines. ¿Y qué es lo que quiero representar aquí? En este caso son 254 datos. Por lo tanto, le digo que grafique, que tome como referencia sobre el eje de las X desde el dato 1 hasta el dato, no sé, 260, para que sobrepase un poco el 254. 260. Y a qué altura quiero que dibuje, en la altura Y, le voy a decir que ponga de forma repetida con la función rep, entre paréntesis, que repita el promedio, que lo tengo guardado en la variable prom, que lo repita tantas veces como lo que haya puesto aquí en el final de X. En este caso puse 260. Le salgo de acá, una coma, y le vamos a poner el grosor de la recta con la función el argumento LWD con un valor 3, es decir, que lo grafico un poco grueso. Y le vamos a decir que le ponga un color diferente al magenta, para mostrarlo. Y ahora sí, aquí sí le quiero poner esto. Volvemos a correr estas dos líneas. Y ahí está. Entonces, la medida de tendencia central se le llama de tendencia central porque busca encontrar un centro con respecto a los datos, es decir, aproximadamente el 50% de todas esas observaciones deberían quedar por debajo de la línea
y el otro 50 por arriba. Es una regla empírica, no tiene por qué cumplirse 100 a 100. ¿Ok? Ahora, asimismo, voy a reutilizar esta misma línea, la de lines, la copio y la pego, para representar a la desviación estándar. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Todo lo demás se queda igual y lo único que voy a cambiar es la variable prom. La variable prom, en este caso, bueno, de hecho la dejo y a prom le voy a restar la variable desbest, que lo que guarda es la desviación estándar. Desbest, ahí así. Es decir, esto que tú hayas escrito acá es lo que le estoy restando aquí. Y ya está. Cambio el color. Corremos esta línea y esto correspondería a una desviación estándar. Me estoy alejando del promedio, una desviación estándar. Y que se le llamaría el límite inferior. Reciclo esta línea, control C, control V, y ahora lo mismo que tenía prom menos desbest, simplemente cambio el signo negativo por el positivo. Es decir, ahora le estoy sumando al promedio, le voy a sumar una desviación estándar y eso lo tiene que graficar aquí arriba. Cambiamos el color y ahora vamos a poner color, uno diferente. Ustedes pongan el que prefieran. Yo nada más estoy poniendo los básicos, solo para observar esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En azul tenemos representado al promedio, ¿ok? Y en verde tenemos representado una desviación estándar abajo del promedio y en rojo una desviación estándar arriba del promedio, ¿ok? Bueno, pues esto es lo que tienen que aplicar. Tienen que aplicar esta misma práctica, pero a todas las columnas. Es decir, ahora lo que tienes que hacer es definir una nueva variable que no se llame apertura, sino que se llame cierre y replicar esta misma práctica, con la finalidad de que comiences a ganar habilidad en cómo acceder a bases de datos, cómo leerlas y cómo empezarlas a manejar. Esa es una práctica básica de estadística descriptiva.